Tal? Hola, ¿qué tal, César? ¿Qué tal, Franciscos? ¿Cómo están? Hola, Damaris. Hola, Diana. Gracias por entrar acá, a todos y todas. Gracias por entrar a este espacio, más que nada de conversación, de intercambio, de puntos de vista. Lo que buscamos desde la maestría en musicología, de este espacio, es abrir miradas de investigación de todas las músicas. No, en este caso estamos hablando básicamente del pop y todas sus variantes, pero además una cosa que me interesa y es la razón por la cual he invitado a estos tres amigos, a Amaris, a Francisco Melgar y a Francisco Murias, con quien he trabajado bastante produciendo cosas, ¿no? Arreglando y grabando. Entonces, es tener miradas distintas, cada uno de su perspectiva, desde su punto de vista y desde su oficio, algunos desde la investigación, otros desde la propia performance como cantantes, pero también como productores, como productos, Francisco de la producción y también todo, cada uno desde una mirada distinta. Entonces este espacio es básicamente un espacio para el diálogo, para la intercambio de opiniones, ¿no? Vamos a tener cada uno un tiempo para exponer sus puntos, ¿no? De sus perspectivas. Y luego, digamos, soltamos la conversación y también una ronda, o sea, de preguntas por parte del público para que puedan consultar a cada uno de los expositores, de los invitados. Voy a leer las líneas de cada uno. Francisco Megar Wong, musicólogo, licenciado en Filosofía y magíster en Musicología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su tesis, La construcción de lo punk en el discurso historiográfico sobre los saicos, ganó el Fondo para Investigación PIPE, otorgado por la PUC para el desarrollo y sustentación de tesis de maestría. Tiene una columna sobre música en el diario El Comercio y es colaborador de la revista argentina Indie Hoy. Es coautor del libro Puede ser tú, el rock peruano en 50 discos esenciales. Damaris Malma Porras, cantante y compositora. Cantante y compositora, intérprete y productora musical. Su música se inspira en la tradición musical latinoamericana y en la búsqueda por tender puentes con nuevas formas musicales. Bachiller en artes escénicas en la especialidad de teatro y ha estudiado composición musical en la PUC. Es parte de la primera promoción del Master Creative Technology de Berkeley, New York City, con la especialidad de producción musical. Hasta hoy es la artista peruana más joven en ser nominada a los Grammys Latinos, a los 22 años en la categoría Mejor Álbum Folk, con su canción Tusicusum, Bailemos. Se convirtió en la primera artista en ganar el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar con una canción en quechua. Francisco Murias Ocampo, productor musical. Es productor musical, compositor, ingeniero de sonido, músico, cantante y artista de vasta experiencia. En su haber tiene logros como nominaciones al Grammy Latino, premios MTV, además de haber sido finalista en el Festival Viña del Mar 2011. Ha producido artistas nacionales e internacionales como Leslie Shaw, Ana Karina Copelo, Amén, Jean-Paul Strauss, Julio Andrade, Jorge Pardo, Julie Fraun, Eva Young, Sandra Muente, Diego Divos, Susan Prieto, Siervas, Ezio Oliva, Fucking Buya y Baez de Ecuador. Muchas gracias. Comenzamos con Francisco Melgar. Adelante, Francisco. Bueno, buenas tardes con todos. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación a la maestría en musicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Quizás como egresado de la maestría sea mi labor empezar por hacer unas distinciones terminológicas un poco más conceptuales para de repente aclarar las diferencias entre lo que llamamos pop y música popular, por ejemplo, porque a menudo en nuestra interacción cotidiana, en nuestras conversaciones más comunes del día a día, esos dos términos suelen ser intercambiables. Hablamos de música popular para referirnos a algunos artistas y también luego utilizamos la expresión música pop para hablar de esos mismos artistas. Entonces, creo que quizás sea de utilidad empezar por esa distinción y hacer un poquito de historia de esos términos. No sé si sea demasiado teórico y demasiado abstracto para empezar, César, tú no sé qué piensas. Me parece pertinente. Me Dale. parece monstruo, porque de hecho, ayer justo conversé con estudiantes,
el término, el concepto de pop, que viene de popular, que es una concepción inglesa sobre todo, ¿no? Sí, Tiene todo un punto de partida y se va transformando en el tiempo, ¿no? Además, es muy interesante en qué momento el pop se desliga del rock. O ya se te lo dejo a ti. sí, exacto. Bueno, popular music en inglés se utilizaba a finales del siglo XVIII, inicios del siglo XX para referirse principalmente a las canciones del Timpanelli, a las baladas melodramáticas que se distribuían principalmente a través de partituras. Pero la noción moderna de música popular surge con dos fenómenos muy importantes. Uno es el surgimiento de digamos, el tocadiscos y los discos de vinilo para reproducir música, y otro es el surgimiento de la radio como forma de difusión, que ocurre entre los años 30, años 40. Y a partir de entonces surge una noción de música popular que tiene que ver con una forma masiva de distribución y una forma mediatizada de reproducirse, ¿no? Que, digamos, está orientada al mercado, a lo masivo, y que puede medirse. Esto es algo que me parece interesante, justamente relacionándolo con la radio y con las grabaciones para tocadiscos, a través de la difusión radial y a través de la lista de los discos más vendidos. Entonces, la música popular, o lo que llamaban los anglosajones popular music en esa época, es cuantificable, verificable y medible a través de las listas de éxitos y de los discos más vendidos y de lo que se pasaba en la radio. Entonces, es importante, me parece, esta distinción, esta definición más bien socioeconómica, porque dependiendo de qué suena en la radio y qué se vende, diferentes géneros pueden ser música popular. Digamos que en un momento el mambo puede ser representante de la música popular, en otro momento el rock and roll puede ser representante de la música popular, en otro momento la balada latinoamericana puede ser representante de la música popular. No es que la música popular tenga un sonido o esté definida por parámetros musicales, sino es lo que en un determinado momento es vendido y distribuido masivamente. Y más bien el pop, según lo que los musicólogos un poco han tentado decir, sería como una provincia de la música popular. Es decir, o como un distrito. Digamos que si la música popular es Lima, la música pop sería Jesús María o Lince, digamos, es un subconjunto de un conjunto más grande de música. Eh, ¿Y cuál sería la diferencia entre... ¿Estoy yendo muy rápido o estamos bien? Está Por mí va bien. bien, por mí va bien. Ya, entonces, digamos que la música popular, la popular music, no tiene parámetros estéticos, musicales absolutamente definidos. Estos van variando de acuerdo al género que es el más popular en un determinado momento de la historia, digamos. En cambio, el pop, a diferencia de la música popular, sí tiene ciertos parámetros definidos, respeta cierta estructura musical del coro como un elemento preponderante, donde se encuentra el gancho o uno de los ganchos de las canciones, y busca, antes que nada, ser un producto vendible. Digamos que de repente el rock es música popular, pero el rock está matizado por elementos de autenticidad, de autoría, que de repente el pop sabe delegar de forma natural hacia los productores, hacia el ingeniero de sonido, sin mayor problema. Esa creo que sería una distinción interesante para poder empezar, porque digamos que el pop sí puede decirse, está orientado principalmente hacia la venta de discos, a alcanzar el mayor número de audiencia posible. Está también en la mayoría de las veces orientado hacia una audiencia adolescente. En su mayoría de veces son canciones de amor romántico y hay parámetros musicales que se respetan, ¿no? El coro, muy especialmente, el gancho, etcétera. Entonces, yo empezaría planteando esa distinción para no mezclar eh, papas con camotes, por decirlo de forma coloquial. No sé si hasta este momento hay alguna sugerencia o pregunta de parte de mis compañeros. Y yo quisiera, si puedes profundizar en lo que es el pop. O sea, me ha encantado escucharte sobre la diferencia con la música popular. eh, un poco más sobre el pop como género musical. Claro, digamos que el pop tendría
ciertas características plenamente musicales que lo diferencian de otros géneros que podrían ser catalogados como música popular. De repente el rock en su faceta más experimental o en su faceta más psicodélica en los años 60 podía ser música popular, pero tenía largos pasajes instrumentales, solos de guitarra larguísimos, podía tener o no tener coro. En cambio el pop, en el sentido de que no quiere ser tan complicado, quiere ser consumido de forma más directa, busca cierta facilidad para ser consumido. Un coro inmediato, ganchos, eh, cierta estructura tradicional también, estrofa, precoro, coro, puente quizás, aunque el pop, digamos, más contemporáneo está empezando a prescindir de algunas partes de la estructura tradicional de la canción popular y está, digamos, quizás introduciendo nuevas estructuras provenientes de otra música. Por ejemplo, ¿no? En la música electrónica de los años 90 y 2000 se hizo música electrónica de baile, no música experimental. Se hizo muy famoso un recurso que se llama el drop, que es una aceleración paulatina de los BPMs, del ritmo, del pulso, hasta llegar a un punto en que parece que va a estallar la canción, luego vuelve a caer y agarra su forma original. Que es utilizado mucho en los raves para crear esta cuestión de euforia en los bailarines. Esa estructura llamada drop ya está empezando a ser utilizada dentro del pop contemporáneo y está haciendo variar, digamos, la estructura tradicional que venía de hace prácticamente 100 años, ¿no? Estrofa, coro, en ocasiones precoro, ¿no? Para introducir cosas que vienen de otras músicas. Esas variaciones son sumamente interesantes. Creo yo personalmente que la música popular y el pop específicamente está pasando por un periodo de transformación muy importante. Digamos que hace más de 100 años fue importante el cambio del paradigma de compás de tres cuartos al compás binario. Ese fue un cambio importante que hubo en la música popular. Y digamos que a partir del rock and roll, ese pulso binario de cuatro cuartos, digamos, se caracterizó por tener acentuadas las segunda y cuartas negras, lo que se llama el backbeat, que lo tenemos en los Beatles, en los Rolling Stones, y todo eso. Creo que eso se mantuvo, incluso en la música disco. La música disco fue casi enfatizar el backbeat. Lo tenemos en los grandes hits de la música disco. Tenemos ese pulso acentuado en la segunda y cuarta nota negra del compás de cuatro cuartos. Y creo que a partir de los últimos 5 años, ya exagerando un poco 10 años, a partir del surgimiento del reggaetón, tenemos un cambio de paradigma rítmico tan importante como el paso del tres cuartos al cuatro cuartos hace más de 100 años, que es enfatizar no las notas negras, sino las síncopas. Tenemos este cambio de paradigma que viene de la música urbana latina, especialmente del reggaetón, del dembow, y en realidad si queremos retroceder del dancehall jamaiquino de los años 80, que es de ahí de donde proviene este patrón rítmico que ahora se ha vuelto omnipresente, está siendo asimilado por todas las músicas populares posibles. Creo que ese es un cambio importante que ha ocurrido en nuestra época. Hemos sido testigos de un cambio de paradigma rítmico en nuestro propio tiempo, en la música popular. Me parece súper interesante a mí vivir ese momento. Y es como si hubiera llegado a su fin el reinado del backbeat, que empezó con los Beatles, se prolongó durante la música disco, y durante el pop de los 80s y 90s, ahora parece que ha sido derrocado para ser ocupado por un nuevo pulso rey. No sé si estamos en la misma sintonía en esta conversación. César, Interesante lo que dices, Francisco, de verdad que sí. Yo como productor he tenido que ir siempre moverme con las tendencias. En este caso, el género pop es un género que es el más versátil de todos los géneros musicales, creo yo, porque lo combinas con todo lo que puede haber. Puedes generar pop rock, cumbia pop, puedes hacer diversas fusiones de los géneros. Y el pop siempre va a caer bien parado, ¿no? Con la música electrónica también. O sea, es un género muy diverso, muy versátil,
completamente evoluciona todo el tiempo. No se enfrasca, no se queda en un solo estilo, en un solo color. Siempre está evolucionando constantemente, ¿no? Y de verdad que es un género que a mí particularmente como productor, todo el tiempo me para enseñando, porque siempre paro escuchando cosas nuevas, siempre me tengo que empezar a nutrir de cosas nuevas en este género, y es un género que verdaderamente es muy rico, muy rico. A mí personalmente me apasiona mucho poder producir música pop, el género pop. Totalmente. Yo, ahora que he escuchado a todos los músicos a los que has producido, noto que has producido músicos que a veces han tenido una tendencia más hacia el rock, a veces más hacia el pop, a veces más hacia lo latín. ¿Tú qué Sí, crees que es, o sea, hablando ya en términos de que el pop es una música en la cual la labor creativa, a diferencia del rock, por ejemplo, o de lo que se pensaba era el rock, porque en realidad en el rock los productores tienen un rol sumamente importante, aunque a veces escondido. sí, claro. Pero creo que en el pop sí el productor tiene una Eh, labor creativa bastante grande. Entonces, Sí, ¿qué? Sí, en el rock generalmente el productor tiene muchas veces que respetar la esencia de la banda, ¿me entiendes? Es como que si tuvieras una libertad limitada para poder tocar la canción, qué sé yo. En el pop no. En el pop te ofrece esa libertad de, como productor de poder experimentar, de poder crear. No sé, a mí me ha tocado, por ejemplo, yo la experiencia más loca que he podido tener con un disco fue el disco que produje a Adamo, Tiempos Violentos, que fue un disco que se produjo en 15 días, desde cero. Es más, habían canciones, habían hooks, habían coros, habían estrofas, y todo eso se tuvo que desarrollar en 15 días, pues sin dormir, obviamente, pero la experiencia de poder producir con los chicos, con músicos. Yo soy un productor que, por ejemplo, a mí me gusta mucho nutrirme de mi músico. O sea, sé lo que quiero lograr, busco a los músicos necesarios. César sabe mucho de eso porque ya lo hemos trabajado así. Y no soy, por ejemplo, un productor cerrado en el sentido de no, quiero que esta idea salga como yo la he concebido y no acepto nada. No, siempre me paro nutriendo porque a veces, como productor, en una canción pop, la canción te la imaginas de una manera y termina completamente distinta gracias a los músicos, que son los que te nutren de acuerdo a su perspectiva, a su sonido, a su manera de tocar, qué sé yo, te van cambiando toda la forma, ¿no? Y a veces suena hasta eso una cosa mucho mejor de la que habías concebido como idea final, ¿no? Este, sí, el pop para mí es una cosa que me apasiona. Discúlpenme, yo soy bien popero. A pesar de que tengo mis camisas rockeras de los Rollins, de los Guns N' Roses, qué sé yo, pero sí, para mí, para trabajar, el pop es increíble. yo te Ah, preguntaría en ese caso, ¿qué parámetros musicales tú crees que son eh, recurrentes en en una producción para que el producto final sea considerado una música pop eficiente, que va a sonar en la radio, que tiene este Sí, o sea, objetivo? hay diversos puntos, ¿no? Primero, en el tema de ritmo hay que ser básico elemental para no... El ritmo tú sabes que es básico para poder hacer que la gente lo asimile y le guste. De ahí veo la estructura de una canción, aunque ahora las estructuras te diré que han cambiado muchísimo. Antes tenías canciones que duraban 3 minutos y medio, ahora estás encontrando canciones en la radio que duran 2 minutos y eso, y 20 segundos. O sea, todo se ha vuelto mucho más rápido, no sé. Bueno, pero siempre me voy al tema de los intros, estrofas, precoros, coros. Antes se utilizaban lo que se le decían las fugas en las canciones o la parte C. Ya muchas canciones ya no tienen eso. Hemos prácticamente la parte del guitarrista, que era la parte que todo músico esperaba, ya no existe.
sea, ya no hay solos en las canciones, eso también se ha prescindido de eso, y poco a poco ha ido, no sé si volviéndose mucho más fácil de crear, mucho más fácil de trabajar. Antes creo que sí había un poquito más de trabajo por crear una parte C, que la canción tenga un clímax fuerte a la hora, la parte C es la parte del clímax que revienta todo y resuelve todo, o así como la parte del solo, que ya prácticamente se ha ido se ha ido eliminando todas esas cositas de las canciones, ¿no? Ahora es súper más rápido, o sea, es intro, a veces no tenemos ni intro, tenemos estrofa, precoro, coro, estrofa, coro y se acabó la canción, cosas así, ¿no? Que hay que muchas veces analizar de acuerdo también a la tendencia que estamos escuchando en radios, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, también de que he tenido que hacer urbano, reggaetón, porque bueno, pues, ¿no? O sea, yo soy un productor, como te digo, que me he movido siempre con las tendencias y he tenido que aprender a hacerlo. Y hacerlo realmente, yo pensé que iba a ser súper fácil y no, no es así, es súper complejo. ¿Por qué? Porque tenía que ser mucho más minimalista de lo que era para el producir el pop que yo estaba acostumbrado. Entonces, las primeras veces que producía eso no me salía. Decía, ¿por qué no me suena? Mucho tiene que ver también la manera de cantarlo y qué sé yo. Pero la parte instrumental en sí, en un principio, porque ahora ya el urbano ha evolucionado, ¿no? Ahora ya tenemos otros elementos como guitarras, ya se fue fusionando con el tropipop de Colombia y entonces ya adquirió otros sonidos y se fue enriqueciendo. Pero como base, lo que yo empecé a trabajar, que en ese momento era Nicky Jam o qué sé yo, con su perdón y qué sé yo, era simplemente un debo, un piano, un bajo y no había más, ¿no? Entonces, lograr eso y que tenga ese gancho, ese hook que tuvo, por algo la canción se posicionó y funcionó tremendamente, lograr eso siendo tan minimalista, en verdad era bien difícil. Tratar de entenderlo y comprenderlo, ¿no? A mí me tomó muchísimo comprender eso, de verdad. Es súper interesante lo que... Se congeló, creo. O yo Sí, me congelé. Francisco, se congeló Francisco. Francisco, te congelaste. Sí, te quedaste congelado, pero aprovecho que entonces para... verificarlo o no, Ahí está. pero quizás el hecho de que hayan surgido y estén en auge las plataformas de streaming Sí, y que uno pueda cambiar de canción, ¿estamos bien con la conexión? ahora sí, te fuiste Se me hace un rato. han puesto Te- todos inmóviles. No, tú te congelaste para nosotros. Ya, listo. Quizás el hecho de que hayan surgido las plataformas de streaming y que el oyente pueda cambiar de canción apenas. Te congeló otra vez, ¿no? O Sí, somos... es su conexión, es su conexión. Sí. Espérate, a Ahí ver, voy a hacer- estoy. Ha hecho que la música pop necesite más que una estructura de estrofa, precoro, coro, sea gancho, 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 ¿no? Para poder capturar al oyente la mayor cantidad de tiempo posible y que no nos cambie la canción. Antes decíamos, tienes 3 minutos para que tu canción se quede en la cabeza del oyente. Ahora tenemos menos, 2. Y poco a poco vamos a ir teniendo menos. Y el hecho también de que, por ejemplo, antes, cuando creábamos una canción, ya pasamos a la parte de, ya de producción como de management, qué sé yo, de manejo de la banda y manejar el single. Teníamos, ¿cuántos meses para promocionar una canción? ¿3? ¿No? Porque sacábamos la canción en un mes y medio y de ahí le metíamos el video y lográbamos estirar hasta 3 meses, 4 meses, y de ahí pensábamos en lanzar la segunda canción, en el mercado me refiero. Ahora la situación se ha vuelto muchísimo más violenta, tenemos que salir con videoclip y canción. Si ya esa canción tiene un mes en promoción, ya pasó a ser una canción, como me dijo una cliente una vez, cuando estuvimos conversando sobre eso, una canción que yo la había escuchado recién, pero ya tenía en el mercado 2 meses, me dijo, "Ah, esa es antigua". Imagínate cómo estamos de la gente que consume la música
es que es violento, es súper violento. Tienes un artista que te saca un single y te lo saca feat con otro al mismo tiempo y a la semana viene otra canción con otro feat y al mes ya tiene otra canción nueva sonando. O sea, se ha vuelto mucho más demandante el mercado para sacar canciones. Para los artistas, bueno, anglos, de hecho que de repente pueden bancarse todo ese proceso, pero para un nacional es un poco tedioso estar creando canciones, aunque ahora la música se ha vuelto mucho más fácil también de hacer. No necesitas más que una Sí, sí. laptop, no necesitas más que una interfaz y un micrófono y ya puedes estar haciendo una canción urbana, ¿no? Y la puedes sacar así. Pero imagínate en la época que nosotros utilizamos los amplificadores, una batería, teníamos que... Eso era mucho más tedioso. Imagina, no hubiéramos podido aguantar a este ritmo como está el mercado para poder tener esa velocidad de poder producir, componer, sacar un tema. ¿Me entiendes? Ahora todo se hace in the box, produces en la computadora, masterizas, Spotify, se acabó. No hay más. Aquí, a mí se me pregunta, Damaris, tú en tu experiencia, desde lo que has hecho tanto aquí y que estás haciendo ahora desde Nueva York, ¿cómo miras todo esto? Bueno, me hace pensar mucho justamente en mi experiencia. Me hace pensar y recordar en cuando empiezo a hacer música. Yo empiezo a hacer música a los 14 años, 15 años, justo antes de terminar la secundaria. Y me encuentro en una situación de estilo bastante particular donde no me identifico con el folclore eh, andino. Yo soy huancaína, yo soy andina. Mi influencia primaria, digamos que es la música andina. Eh, y he consumido música muy variada, mucho pop también, por supuesto. Y cuando empiezo a componer, lo que surge en mis creaciones es una cosa entre no saber mucho qué hacer, ¿no? Mi abuela, que era muy andina, pero andina, andina, no la identificaba como suya, pero luego en el ambiente también del pop o fuera del ambiente andino tampoco se identificaba. Todo lo que escucho me hace pensar en cómo yo me ubicaba dentro de todo ese universo de estilos y de música. Y también reconozco que he tomado muchos elementos del pop para mis composiciones y para mis canciones, sin ser de manera muy intuitiva, de manera muy natural, digamos, ¿no? El tema de las estructuras, de los hooks, del énfasis en el coro. Mis composiciones siempre han sido así, con esta influencia andina, porque es lo que yo he mamado, digamos, desde chica, he escuchado mucha música andina. Eh, y he ido construyendo mi carrera contemplando eso sin una referencia concreta para el estilo de música que yo hacía. Yo he crecido escuchando, como les decía, mucha música tradicional andina, sobre todo. Ya cuando viajo a Lima, yo vivía en Huancayo, cuando viajo a Lima conozco la música folclore más de la costa, eh, pero siempre he ido, me, he ido metiendo estos elementos más de pop en mi música y es así como siento yo que he construido este estilo, escuchando más referencias tipo el Polen, que hacía más rock fusión, eh, pero sin una referencia concreta de lo que yo quería hacer en ese momento. Y creo que en mi segundo disco, Mil Caminos, es donde defino un poco más, sigo definiendo este sonido y me reconozco en muchas cosas de lo que he mencionado, sobre todo las características del pop. Y creo que justamente por tomar eso he encontrado el estilo que yo hago y que a veces es muy difícil de entender y me fue muy difícil tal vez también cuando yo empiezo porque no había algo parecido a lo que hacía. Fue difícil ubicarme dentro del panorama musical, ¿no? Para el que no conocía folclore, yo era folclórica. Para el folclórico yo no era folclórica. Y hasta ahora me sigue pasando, ¿no? Yo considero que mi música es fusión, Latin folk music, diría yo. Y que es también un género que no
que está un poquito empujándose ahora, está surgiendo, creo que en estos últimos, ¿qué dirías? 5 años puede ser, o tal vez 8 años, siento yo que está surgiendo más manifestaciones musicales por esta línea, ¿no? Pero que toma mucho del pop para encontrar tal vez esa identidad que lo diferencie de todo el universo musical que existe, ¿no? Un poco lo que han hablado me ha hecho reflexionar sobre este tema identitario que siempre me ha perseguido a lo largo de mi carrera, ¿no? Me parece interesante porque en ese instante, escuchando a Milena Wharton o a Renata Flores, ¿de acuerdo? Yo me ponía a pensar otro día cómo llegamos a esto, ¿no? Y recordaba tu experiencia en Viña del Mar, y además porque soy muy amigo de Martín Venegas, ¿no? Martín Tomatodo Venegas, este, un gran querido amigo mío en común con Damaris. Eh, Cómo todo esto que comenzó de una manera experimental se ha ido en el paso del tiempo definiendo de una u otra manera, generando inclusive una etiqueta, una marca que permite identificar a estas cantantes que cada día están más posicionadas en el mercado peruano. ¿Las Sí, bueno, escuchas? sí, Martín Venegas ha sido el productor mío del primer y segundo álbum. Yo creo que el disco Mil Caminos, eh, creo que es un más allá que es mi disco, obviamente estoy feliz y orgullosa que es mi guagua, no es mi bebé, pero creo que es un disco que marca un quiebre dentro de lo que es la música fusión, algunas canciones con más acierto como Tu Soy Kusum, pero en ese disco vas a encontrar, es un disco que trabajamos 3 años y que se lanzó en el 2007. Es un disco donde vas a encontrar bases de reggaetón, una canción tipo Poco a Poco, que es un bueno muy popular, donde cambiamos la armonía, pero le pusimos esta base de reggaetón súper cruda, pero que amarra muy bien, ¿no? No es una cosa como desarticulada. Es un disco donde tiene una fusión muy bien articulada. Tusu y Kusun en sí es una canción que tú dirías, ¿qué es? ¿No? Tiene folclore andino, tiene de afroperuano con el festejo, tiene los beats electrónicos, por eso es que cuando la gente lo bailan con el vestuario que quieren, lo bailan con los pasos que quieren. Eh, y, y, y creo que con los años he ido reconociendo también el significado o la importancia de este disco, en particular Mil Caminos, porque mi motivación básicamente siempre fue muy espontánea y natural, que es hacer como yo siento mi música, como yo siento la música, como yo me siento. Yo soy una andina, provinciana, pero que ha crecido también escuchando infinidad de música. Yo he crecido, sobre todo desde los 10 años, 11 años, escuchando de todo. Entonces, al final, mi música termina reflejando esa diversidad. eh, sí, esa diversidad y también me permite encontrar esa identidad musical mía, ¿no? Y que sigo hasta ahora, justo hoy hemos terminado el máster del próximo single que voy a lanzar, que he vuelto a trabajar con Martín Venegas después de algunos años. Y es lindo poder, yo pensaba en las estructuras y los escuchaba hablar de cómo ha ido cambiando, cómo Francisco Murias hablaba de cómo ahora está tan móvil el tema de las estructuras, y yo pensaba, ¿qué estructura tiene esta canción? Es una canción que dura 2 minutos 40, sin proponérmelo también, de pronto llegué ahí, ¿no? Es una canción que yo considero que es una fusión con pop, con muchos elementos andinos también, pero donde las melodías no necesariamente son andinas, pero sientes la base rítmica que es tac, 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 tac. Y pensaba también en los síncopas que hablaba Francisco Melgar, como ahora ya no es, o Francisco Murias, ¿no? Ya no es a tierra el 2 y el 4, sino cómo estás con el síncopa que es característico del reggaetón. Entonces pensaba en esta canción que también tiene esos elementos. ¿Y cómo llegué a esa canción? También escuchando, porque yo lo que escucho es mucha música, pero no es que llego porque tengo que hacer esto, porque esto funciona, porque esto vende. En mi caso no, tal vez en el caso de Francisco, que es productor y que tiene una diversidad de clientes, también es un diálogo con el cliente y es lo que está buscando. En mi caso es más un proceso más personal, más de lo que yo quiero, siento que me puede representar y que me guste, ¿no? Pero nuevamente vuelvo a sentir en esta canción que hoy he terminado, que tiene los elementos
aún vigentes del pop y que a la vez tiene toda esta movilidad que hoy tiene el pop, que ya no tiene la estructura clásica y cómo varía y cómo el tiempo se acorta, ¿no? Una pregunta. ¿Creen ustedes que hay fórmulas? ¿Hay fórmulas para el éxito? Suelto la pregunta, ¿eh? ¿Qué dicen? Yo la verdad, o sea, yo creo que la suerte de un hit es también muy aparte de que tiene que ser una canción súper, que tenga mucho, que sea juquera, que tenga todos los elementos necesarios, pero también tiene que ver mucho con el manejo que le das al single, ¿no? ¿Cuál es tu estrategia de promoción de este? ¿Dónde lo vas a...? O sea, hasta el videoclip también forma parte de esto. O sea, son cosas, son elementos que pasan más allá que la canción sea buena. Yo conozco mucha gente que tiene la canción, una hermosa canción, pero está en su mesa de noche guardada. ¿Entiendes? Entonces, o la escucha solamente sus familiares, ¿no? Pero tiene que ver mucho con la estrategia que tú tengas para promocionar esa canción. Eso es, creo que es una cosa muy básica, que un cantante nuevo tiene que ponerse a pensar que la tarea no solamente llega hasta crear el tema, grabarlo y entregártelo. Ahí hasta, creo que a partir de eso es lo difícil, ¿no? Lo más difícil, porque tienes que tener una estrategia para poder vender tu producto. Tal cual, coincido completamente. Creo que el mayor trabajo hoy es, una vez que tienes eh, tu canción, es cómo la llevas, ¿no? Y creo que es lo que más nos cuesta a los músicos y los que tal vez tienen mayor éxito, es quienes han sabido fusionar su cerebro, el lado artístico, con el lado más ejecutivo, con el lado más marquetero, con el lado más productor ejecutivo. Sí, claro, claro, definitivamente. Y es también un poco analizar también el mercado, ¿no? A mí me ha tocado como productor muchas veces analizar el mercado y ver qué es lo que hace falta, dónde están los huecos en el tipo de música o artista o lo que sea, para tratar de llenarlo con alguna canción o alguna producción y a ver qué pasa. Muchas veces ha salido buena la experiencia y otras veces simplemente no. Pero depende mucho del manejo que tú le des para el desarrollo de la canción o del tema. Bueno, generalmente eso ya se encargan los sellos discográficos, los managers o qué sé yo, ¿no? Y una, Quisiera, sí, una pregunta. Sí, 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 Francisco, dime. Me parece muy interesante lo que están conversando acerca de la producción, no solamente musical, sino de marketing que hay alrededor de una canción, porque volviendo a las definiciones de las que hablábamos al comienzo, esta sería una característica de la música pop, a diferencia de otras músicas que podrían participar del Claro, universo de la música popular. Porque exacto. quizás una canción de rock que ha sido grabada en un sótano sin mayor intención de llegar a una audiencia masiva por un golpe de suerte o por una varita mágica que ya en un momento se convierte en un boom. Por ejemplo, las canciones de grunge de comienzos de los 90, bueno, estoy pensando en eso un poco, y de pronto me parece que es importante esta noción de marketing, de empresa, de producción de un objeto que está dirigido al mercado, porque aparte de musicólogo, yo me he dedicado durante muchos años a la crítica musical en los medios escritos, en el comercio, por ejemplo, ¿no? Y cuando empecé, voy a hacer aquí un mea culpa también de paso, mi forma de aproximarme a la crítica musical estaba muy teñida de la ideología del rock. Y la ideología del rock es en su base la ideología de la autenticidad. Que es lo que marcó desde un inicio la diferencia entre el rock o el rock and roll de los 50 con el pop adolescente de esa época. ¿No? La diferencia entre Elvis Presley y de repente Pat Boone o Paul Anka, entre Chuck Berry y Leo Dan o Enrique Guzmán. Y es que la autenticidad para la ideología del rock debe tener la menor cantidad de mediación comercial, industrial posible. Debe preservarse como un cielo platónico, digamos, la esencia pura del artista y su visión original, desnuda de lo que quería decir musicalmente. Y cuando uno como crítico musical en estas épocas, en esas épocas, hablo de los años 90, un poco, cuando Kurt Cobain era el paradigma,
y Nirvana era el paradigma, encontrar canciones pop como las de Spice Girls, como las de NSYNC, como lo que después fue Backstreet Boys, era eh, tacharlas inmediatamente como algo negativo. ¿Por qué? Porque estaban mediadas por el mercado, porque estaban mediadas por un trabajo de producción extenso, Como que no eran donde auténticas, ¿no? Una cosa así. no eran qué. Auténticas. Exacto, No porque eran true. la visión primigenia del artista estaba enterrada debajo de estrategias de marketing, de trabajo de producción, pensando en cuál es el gancho para sonar en la radio. Y creo que ahora, especialmente a partir de los 2010, ha habido una especie de apertura de la crítica musical hacia el pop. Y, y creo que el cambio de paradigma en el fondo ha sido pasar de la ideología de la autenticidad a algo que se desarrolló en la etnomusicología de los años 50, que lo desarrolló Alan Merriam, que después fue desarrollado por Simon Firth, que es observar cuáles son las funciones de la música y si los parámetros musicales están haciendo lo que tienen que hacer para cumplir con esa función. Una vez que el paradigma de la autenticidad se hace a un lado, si el artista es auténtico, si está dejando la sangre en la guitarra, si lo que ha dicho es lo que le ocurrió con su enamorada la noche anterior y se quiso suicidar, etcétera, y pasamos a analizar si los parámetros musicales están bien puestos para cumplir la función que esta canción quiere cumplir, estamos hablando de un producto adecuado, de un producto que dé en el blanco. Y creo que ahí empezó a cambiar el paradigma de la crítica musical y hubo una apertura al pop como una forma artística, si queremos decirlo, artesanal, querrán decir otros, eso es todo un debate, pero se empiezan a emplear otras herramientas para poder ver cuáles son los méritos de la música pop. Y creo que eso ha sido un cambio de mentalidad muy importante para la crítica musical de los últimos 10 años, Eso. que ha marcado un punto y aparte con lo que ocurría desde los años 60, cuando se crea la crítica de rock con la revista Rolling Stone, todo esto, que fue siempre el paradigma de la autenticidad. Ahora creo que los críticos, los comentaristas musicales, estamos más abiertos a apreciar el pop como un producto que está bastante bien logrado en ocasiones. Eso es algo que quería decir como un comentario a lo que dice Francisco acerca de toda la labor de producción, de marketing, de imagen que hay, que antes era visto como algo negativo y ahora no tanto. Claro, pero musicalmente hablando, el pop cada vez apunta a ser mejor logrado, musicalmente hablando, ¿me entiendes? El rock no, el rock se respeta la esencia del artista, ¿entiendes? Se respeta la idea de composición, qué sé yo, porque en el pop se cuida hasta el tema de la letra, la línea melódica, y es una cosa que tienes que tener mucho cuidado al desarrollarlo y al producirlo para que esto sea que funcione, ¿no? Al final y a cabo, ¿no? Porque en el rock no, en el rock simplemente era, respetabas la línea y si por ahí el cantante se soltaba un gallo al propósito y así era y así es lo que él quiere darnos y así lo aceptamos, ¿no? Creo yo que sí, en el pop sí es mucho más, y es una competencia diaria, porque siempre vas a encontrar temas que están mejor producidos y uno siempre está tratando de estar ahí, y no quedarse atrás, sobre todo con los sonidos, la gama de sonidos que hay ahora es muy distinta a la que había antes, ¿no? Aunque ahora se está volviendo a utilizar esos sonidos, el modern ochentas, como le dicen, el sonido ochentero, como lo que ha hecho, por ejemplo, The Weeknd, ¿no? Es el artista este que ha traído que para muchos es innovador, bueno, para mí es lo que yo escuchaba antes, vuelto a la vida otra vez. Y creo que eso también que tiene bonito el pop, ¿no? Que recicla, va reciclando, va reciclando, va reciclando. Y eso creo que es un género que por eso digo que se autonutre, se nutre también de otros géneros como el rock, como el pop, como el folclore, como diversos géneros se pueden fusionar con él y siempre va a quedar bien parado, va a sonar bien.
Inclusive, Interesante tu... Ah, perdón, César, sí, continúa, perdón. sí, inclusive sea géneros tan diversos como el punk se termina también mezclando con el pop. Todo, en realidad todo. Todo es un género muy versátil y que está abierto a recibir a otros para fusionarse y experimentar. Una pregunta, antes de dar paso a las preguntas del público, pero ¿qué pasó en el Perú? ¿Qué creen ustedes? A cualquiera de los tres. Y yo creo que en el Perú se sigue haciendo pop y ahora más que nunca por el tema este urbano y por la facilidad de poder desarrollarlo, se sigue haciendo. Y yo creo que lo que pasa también es que tenemos todavía aún en contra del mercado, ¿no? El mercado todavía no es, me refiero a los medios, para poder difundirlo y qué sé yo, no es muy abierto a nuevos productos, inclusive a los productos nacionales también les cuesta mucho, ¿no? Todavía posicionarse. Pero de que se está haciendo, se está haciendo y se está haciendo muy bien. O sea, yo soy un productor que mucho en mi trayectoria he trabajado solo y ahora encuentras chicos que se juntan 5, 6, 7, hasta 8 para producir una canción y de verdad que salen cosas muy buenas, ¿no? Y agarran los elementos de cada uno y esa canción se va creando y se va haciendo bien. Así que los conceptos incluso hasta de producción han cambiado, porque ahora hasta de la composición, ¿no? Ahí tú ves ahora una canción de pop, hay como 10 compositores, 10 productores que se han metido. Una vez trabajando en un estudio, conocí a un compositor que lo había firmado Universal Music, se llamaba Lamb, no recuerdo muy bien el nombre, pero siempre iba al estudio y creaba beats, pum, pum. Ese era su trabajo diario, crear beats. Y todos los beats se los daba a la disquera. Hasta que un beat lo agarraron para una canción de Beyoncé. Pero solamente el beat de él pasó a ser el coro de esa canción. Imagínate. El beat de otra persona fue la estrofa o qué sé yo. O sea, agarran elementos y van componiendo así. Y así de cambiante es el proceso ahora de producción. A veces las grandes industrias, como te digo, utilizan diferentes temas y mezclan y crean una canción de diferentes productores, diferentes cerebros y qué sé yo, ¿no? Ese Eso caso es es. muy interesante porque, de hecho, las grandes estrellas del hip hop anglo trabajan con un staff gigante Sí, de creadores de beats. O sea, digamos Kanye West, que ahora es un músico bastante famoso, cuando empezó estaba contratado por Jay-Z y Beyoncé lo tenían en su establo de creadores de ujú, beats, creando un beat tras otro, ¿no? Beat tras otro, hasta que uno llama la atención de Jay-Z y lo mete, como tú dices, en una parte de la canción, pero casi mezclan dos cosas que me resultan, que crea algo sumamente particular, porque si bien esa estructura industrial de tener un establo, digamos, para hablarlo de forma un poco tosca, de creadores de beats. Tengo a 15 productores trabajando beats para mí, hasta que salga el que yo quiero. Luego es tomado, producido y Beyoncé lo utiliza no para crear una canción eminentemente pop, sino una canción prácticamente de autor, porque se presenta como un artista, como alguien que está creando, por ejemplo, su disco Renaissance. Está haciendo una ujú. declaración de principios musicales. Está haciendo una referencia al house de los 80, revalorando la cultura trans, homenajeando a un tío materno que murió de VIH en los años 80, homenajeando a toda la comunidad gay de Chicago de esa época. Es un trabajo conceptual riquísimo y que solamente y que no podríamos no calificar como un concepto artístico. Pero llegar ahí ha pasado por un proceso super pop, de industria pura. Sí, Entonces se están mezclando ahora ambas cosas. Eh, es difícil separar en artistas como Beyoncé, como Jay-Z o como Kanye West. Podemos discrepar con Kanye West políticamente, pero es un gran artista en ese sentido, en cómo han adaptado la forma de trabajo industrial del pop para crear declaraciones autorales de artista musical. Es interesante ese proceso que se da mucho en el hip hop contemporáneo anglo.
A la pregunta de César de qué ha pasado con el pop en el Perú, qué ha pasado con el pop en Latinoamérica en general, creo que podríamos hacer una distinción, ¿no? Muchas veces la música eh, pop latinoamericana está imitando las tendencias a. Surgen estrellas de hip hop, surgen estrellas eh, de dance pop o hasta imitadores de K-pop, lo que quieran. Pero siguiendo un poco la línea de musicólogo chileno Juan Pablo González, también hay una música popular urbana latinoamericana. Eh, es una música moderna, mediatizada, masiva, pero surgida en Latinoamérica. Para poner un ejemplo, en los años 60 teníamos el rock and roll anglo o los teen idols anglos y teníamos la nueva ola en el Perú, que es un fenómeno, una adaptación al español y a Latinoamérica de esas tendencias. Creo, me puedo equivocar, pero voy a lanzar esta teoría. Aguabella es pop peruano. Y no es un pop que está imitando el pop transnacional anglosajón. Tiene elementos de la cumbia, tiene elementos de la tecnocumbia, tiene elementos electrónicos, tiene una presentación que viene de las girl groups americanas de los años 60. Hay una mezcla de muchas historias del pop en Aguabella, pero están creando un producto pop, creo que netamente local, muy peruano. Entonces, habría que también enfocar como pop local no solamente a aquellos que están imitando o haciendo una versión del pop anglosajón, sino el pop, netamente pop local, ¿no? Porque Aguabella, digamos, también es un trabajo de producción netamente. Tenemos un equipo casi de ejecutivos eligiendo cuál es la próxima cantante, a cuál sacamos, a cuál metemos. Es y está enfocado en el público masivo y en hacer dinero. Eso es pop, pero es un pop eminentemente local, y ese es un logro de esta industria, por decirlo. No sé si están de acuerdo o no conmigo, quisiera escuchar. Sí. Sí, yo realmente creo que estás en lo correcto, ¿no? O sea, todo trabajo de marketing alrededor de una canción vendría a ser también el concepto de pop, porque el final también es lograr hacerlo popular, ¿no? Ese es el gancho del asunto, creo yo. Interesante. ¿Tú qué piensas, Damaris? Me quedo pensando en qué otros productos como Agua Bella pueden pueden acompañar a la lista de Agua Bella, ¿no? Y también me lamento decir que yo me tengo que retirar, César. Sí, lo sé, lo Eh, sé, Estoy lo sí sé. con el tiempo. Muchas gracias, Damaris. Gracias por darte el tiempo Muchas de gracias a ustedes. participar. Ha sido muy interesante poder escuchar y compartir esto. Voy a estar atenta a cómo termine la reunión porque creo que la están grabando. Sí, muchas gracias, Damaris. Damaris nos ha acompañado desde Nueva York y ha tenido la gentileza de participar en este conversatorio. Chao, chao. Muchas gracias. Ya, vamos a la ronda de preguntas, porque también nos queda corto el tiempo. Tengo dos, una de Fabiola Basso, para Francisco Murias. ¿Cuántos grupos de rock graba hoy día, ahora? ¿Y qué cosa no permite que sus temas sean más logrados Mm, ahora, en actualidad, en la actualidad? muy pocos de rock. Estoy más metido en pop, en urbano, en baladas. Producido varias baladas para Amy Gutiérrez, pero rock, no, no tanto, no, en realidad no, no. La última banda de rock trabajar con ella fue Amén, el disco no, Tiempos de Resurrección, estoy confundido con el tema de Adam. Y bueno, también hice un proyecto desde cero que fue llamado Buraco. Por ahí hubieron Ujú. unas canciones de rock como Incontrolable, sí, pero actualmente no, rock no, pop. ¿Y qué grupo no se ha dejado manejar? En realidad, bueno, hay bandas como por ejemplo Amén es mucho más, es una banda que respeta la concepción de su tema, el sonido, y bueno, Marcelo también es un capo, o sea que no hay mucho que decirle a él ahí, ¿no?
Pero de ahí las otras bandas, Buraco, por ejemplo, que hicimos algo de rock, sí intervine completamente en el tema de la producción de guitarras, rítmico, baterías, qué sé yo, bajos, todo lo vi yo. Genial. Hay otra pregunta más y ahí voy a dar paso a los que han levantado la mano. Aquí tengo escrito, y Ana Cristina Guamaní pregunta, ¿creen que la industria musical actual está diseñada para silenciar o invisibilizar géneros que no se alinean con lo comercial? ¿Qué responsabilidad tiene el sistema de difusión en esto? Es una pregunta complicada porque la historia del pop es un género cobrando importancia sobre otros, o dos o tres géneros teniendo la hegemonía y opacando a los demás. Este, yo no sé si la industria sea la culpable, creo que hay muchos factores, creo que las nuevas, siendo el pop una música eminentemente juvenil, las juventudes buscan música que representen su momento y su novedad. Entonces, el rock, como Francisco le respondía a Fabiola en su pregunta, ya no es la música de la juventud actual. Creo que eso es evidente. O sea, el rock fue la música de la juventud de los años 60 y luego, por un momento, en los 90. Pero creo que el momento del rock como música que representa a la juventud del momento ha pasado. Y creo que esa es una de las razones por las que Francisco no está produciendo tanta música rock últimamente. Eh, y creo que eso no es culpa de la industria que quiere invisibilizar al rock, sino que es parte natural de una nueva generación que busca una música distinta a la música que representó a la generación anterior. Y eso no solamente se da en la música pop, se da en las artes plásticas, se da en la música de arte, se da en el cine. O sea, los jóvenes quieren música joven, moderna, del momento, con las cuales ellos se sientan identificados. Y creo que el sonido de la juventud ahora pasa por la música urbana, pasa por el Mm. K-pop, pasa por ahí principalmente, por el trap también, por este subgénero del hip hop llamado trap. Eh, Creo que va por ahí. Y intentar que la industria, obligarla a que apoye un género para que no desaparezca, creo que eh, va en contra de la historia del pop, de su cualidad de ser un elemento identitario y representacional de la juventud del momento. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Aarón Hidalgo tiene la mano levantada. Puede hacer tu pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, se escucha bien, ¿no? Sí, 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 muy bien. Sí, perfecto. Bueno, muy interesante en primer lugar esta conversatorio que hemos tenido sobre el pop y bueno, yo quería decir que, o sea, según lo que he escuchado, pienso ahora en el pop como una especie de curador, ¿no? De otros géneros musicales y también pienso mucho en los regionalismos bueno, pienso que estamos en una época musical donde los regionalismos están cobrando cada vez más fuerza. O sea, está el fenómeno global, por ejemplo, de Rosalía con el flamenco pop, o en Argentina en México, perdón, con los corridos tumbados, o en Argentina también, ¿por qué no? Sí, o con el cuarteto, con la cumbia, eh, que se están cada vez haciendo más pop, ¿no? Y aterrizándolo más al contexto nacional, a mí me surgía la pregunta, eh, ¿cómo hacer que estos regionalismos también que tenemos acá en el Perú, que estos géneros nacionales también se fusionen con el pop sin perder su esencia, ¿no? Yo escucho, por ejemplo, ahora, no sé, mucho afropop, se habla del afropop, se habla del Q-pop, eh, cómo hacer que estos géneros evolucionen, lleguen a ser una música mucho más comercial, pasen este proceso de la industria musical que justo leí por ahí, sin perder la esencia de lo que es la música tradicional, ¿no? Y Eh,
voy a responder brevemente para darle paso a Francisco Murias. Creo que estas fusiones de las músicas regionales con el pop contemporáneo vienen justamente de lo que mencioné anteriormente, de que estas músicas sigan cumpliendo una función identitaria para gente que ha nacido en un lugar. Y la fusión con el pop viene del hecho de que esta música no se convierta en música del pasado, sino que siga siendo música del presente. Y este presente se manifiesta o se trabaja a través de parámetros musicales contemporáneos. De repente mezclándolo con la música electrónica, de repente mezclándolo con el reggaetón, pero es una forma en que esta música regional dice, estoy viva todavía, no soy una pieza de museo. Me parece que ese es un poco lo que la fusión está diciendo en el fondo. A mí me preguntaban, oye, ¿por qué efectivamente hay otros géneros que sí han resaltado de otros países y se han posicionado en el mercado? Yo creo que tiene que ver mucho con cambiarle el chip aquí, por ejemplo, ¿no? A nosotros. Nosotros no somos nacionalistas para nada, o sea, siempre estamos pendientes de lo que suene allá afuera y lo adoptamos y no somos, deberíamos reconocer un poco más lo que tenemos, ¿no? Hay gente que está haciendo un trabajo formidable, como la misma Renata Flores, como la misma Milena Wharton, que están tratando de sacar este folclore tan rico que tenemos en instrumentos, en colores, y combinarlo con el pop para justamente salir. Pero se les hace difícil y no trascienden porque justamente la gente no lo consume como debería consumirlo. En otros países, los géneros nacionales, por así decirlo, trascienden justamente por el apoyo que tiene del público que los consume, por el hecho de ser mexicano, por el hecho de ser argentino, colombiano, los consumen. Aquí no hay mucho apoyo de eso. Parece que no estamos contentos con nuestra propia identidad, ¿no? Para poder consumirlo. Creo que ese es un factor muy importante para poder posicionar un género propio, así como lo han posicionado otros países, ¿no? Eso para mí Y es eso. una cosa que pienso en esto, ahorita que los escucho, es cómo en Colombia, por ejemplo, el impacto de sus productos musicales tienen una fuerte evidencia en el PBI. O sea, prácticamente es más o menos alrededor del 11%, si no me equivoco. Claro, Ujú. tienen a Medellín como un lugar donde se produce mucha música urbana, lo que está pasando, y claro, hay una cosa central en esto, ¿no? Colombia consume Colombia. O sea, Exacto. esa es una cosa que yo he escuchado siempre ahí, ¿no? En músicos colombianos, ¿no? Colombia consume Colombia y eso tiene un impacto en el PBI y esto hace que además no importa tanto si de pronto está haciendo un tipo de pop más tirado a la cumbia o precisamente música muy urbana, ¿no? Importa que es colombiano y lo escuchan básicamente por ahí. Francisco, ¿tienes alguna idea? Sí, César, Así como- eso es algo que yo no he visto nunca con tanto énfasis como en Brasil. En Brasil, el pop brasilero tiene una identidad absolutamente brasileña. Está mezclado con música electrónica, si quieres, en algunos casos, en otros con música urbana, con pop, con rock, pero casi siempre tienen a la samba como un núcleo que lo ancla a lo local. Y, y en lo que dices de que en Colombia se consume Colombia, en Brasil se consume absolutamente Brasil. Estuve, tuve la oportunidad de estar en Sao Paulo el año pasado y no escuché música en inglés ni en español. Todo lo que escuché fue música brasileña, en los bares, en las calles, en los taxis, en todas partes. Pero curiosamente, a diferencia de Colombia, Brasil es una isla y es difícil encontrar música brasileña fuera de eso. Pero un ejemplo, si queremos ponerlo, de pop con una identidad sumamente local, es Brasil, definitivamente. Claro. Quería añadir. Maravilloso. Eric Halisek tiene la mano levantada hace buen rato. Eric, puedes hacer tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Yo tenía como que una cosa que decir y una pregunta también. La cosa que decir era, ahora que hablaban de estructuras, me hace acordar a Old Town Road,
conocen esa canción de Little Nas X, que salió hace un par de años y se volvió así un hito. Hubieron varios remixes y cosas así, pero el chongo es que la canción dura como minuto y medio. Y él lo que explicaba es que la canción dura minuto y medio y es creo que coro, verso, coro nada más, porque así te quedas con las ganas de escuchar más, entonces le pones en repeat, ¿no? Entonces, como que estructuralmente también hay eso ahora, pues ahora que tenemos Spotify podemos poner en repeat una canción, entonces solo te dan como que la carne del asunto, ¿no? ¿Para qué voy a poner una? Porque para todo esto, una canción de minuto y medio, yo como artista, si hago una canción de minuto y medio, cualquier stream me va a pagar igual que una canción de 10 minutos, ¿no? Entonces, por simple economía, prefiero hacer canciones cortas que te den como que todo el jugo de golpe para que las escuches más. Entonces eso es también como que como el pop responde un poco a las limitaciones y eso, ¿no? Pero lo que yo quería preguntarles es cómo, o sea, ¿qué es el pop también en un mundo como que cada vez más globalizado, ¿no? Porque creo que el pop siempre ha sido como que, ¿qué es lo más nuevo y lo más trendy, ¿no? Porque los jóvenes siempre han querido como que, vamos a escuchar algo nuevo, yo no quiero escuchar la música de mis papás, ¿no? Yo quiero escuchar lo que está acá y lo que es ahora. Pero ahora ya tenemos Spotify y entonces cuando yo saco una canción de pop, no solo estoy compitiendo con el otro popero peruano y tampoco estoy compitiendo solo con The Weeknd, estoy compitiendo con los Beatles, ¿no? Entonces, como que ya no hay, o sea, un joven, por ejemplo, hoy en día, eh, escucha en Spotify a Nirvana y puede sentir igual que es lo suyo, ¿no? Que es lo que le habla a él, o lo que sea, ¿no? Puede ser Nirvana, puede ser Grand Funk Railroad, puede ser lo que sea, ¿no? Pero ya no está limitado a lo que está alrededor suyo y lo que sale en la radio y lo que inclusive es de este siglo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces pop en una situación así donde ya no compites contra como que lo que está alrededor tuyo, sino compites contra toda la música que ha sido creada desde el inicio de la existencia? No sé si Francisco quiere decir algo como productor. No, que es difícil, en verdad. Cuando ya se abre el camino, la globalización te ha dado justamente eso, que se vuelva mucho más difícil competir. Y vuelvo a decir, si no tenemos respaldo de nosotros mismos, si no te empiezan a consumir en casa, menos vas a poder lograr cosas afuera, ¿no? Es imprescindible poder tener el apoyo de nosotros para poder crear industria, ¿no? Si no, olvídate, nadie nos va a escuchar. La gente, tú sabes que el algoritmo de esta cuestión de Spotify, de todas estas plataformas, siempre lanzan a los que tienen más oyentes, ¿no? Siempre están arriba, siempre te exponen a esos más para que tú los escuches y los sigas escuchando, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a consumir para lograr esos números y poder estar en los carteles de estas plataformas y es más, inviten a la gente a escucharnos a nosotros. Es importante eso. Y lo que dices, lo que dijiste hace un rato del tema de la canción, hacerla más cortita, efectivamente, o sea, ya todo se rige por hacer algo rápido para que la vuelvan a escuchar y lo vuelvan a escuchar, se queden con las ganas de querer escuchar más y eso genere dinero. Ahora lo que se está haciendo muchas veces, mira hasta dónde estamos llegando, que primero sacamos un hook, ya sea un corito o lo que fuese, y lo colgamos en TikTok. Si eso genera y se vuelve un hit, recién pasamos a hacer la canción completa. Es increíble a lo que estamos llegando. O sea, el mercado nos está consumiendo a todos, como productores también. Y no hablemos de la inteligencia artificial, ¿no? Que ese es otro tema que tiene que haber, tenemos que tener un debate sobre eso, porque mucha gente tira a favor. Yo soy una de las personas que me rehúso porque sé que nos vamos a quedar algún día sin chamba todos, pero bueno, es un tema que lo vamos a hablar después, definitivamente. Creo que Diana Guarderas y Hugo Lévano tenían preguntas. Sí, acá tengo un par de preguntas. Yana Guarderas, la leo acá. A propósito del pop peruano, ¿qué hace que el pop sea considerado un género musical a la altura de otros como la salsa, el merengue o la cumbia? Yo lo considero más como un proceso de la industria musical, es decir, un método que se enfoca en la producción de música que llega al sector popular, pero que no necesariamente lo hace un género. Es decir, hacer pop quizás es hacer música mainstream que recoja características de lo que a la mayor parte de la gente le gusta
independientemente del género al que se adhiere como los ritmos. La pregunta entonces central es, ¿qué hace que el pop sea un género musical? Wow, Importante como el... Sí, pregunta, sí, pregunta musicología compleja, es como para todo un Y curso. eso es para Melgar de todas maneras. Tú respondes. es Es- complejo. De repente en otras épocas, en los años 60, por ejemplo, incluso en los 70, podíamos ubicar cierta combinación de parámetros musicales como lo que hace una canción de pop. Podíamos agarrar una canción de The Supremes y decir, ya, se necesita esta introducción con tales elementos en el bajo, en la batería, el coro, bla, bla. Creo que ahora es más complejo y tiene que ver justamente con fenómenos como TikTok, creo, porque creo que más allá de Spotify y de la radio, lo que hace que una canción sea pop en estos momentos es si se convierte en trend en TikTok. Es lo que decía Francisco. Ahora yo trabajo con un hook, lo lanzo a TikTok y si funciona, lo convierto en una canción. Ya estamos viviendo en la dictadura de TikTok y si ahí funciona bien, combinar un patrón de salsa con chicha o con hip hop, con música electrónica en menos de 15 segundos y que la gente lo convierta en un baile que se convierta en un virus cibernético, bueno, eso será pop en ese momento. Es más complejo. Es más complejo como que determinarlo en una estructura musical fija. Es más bien, como dice Diana, lo que funciona para la gente en este momento. Y lo que funciona es complicado, porque si estamos en la dictadura del TikTok, que ya no es solamente auditivo, sino audiovisual, estamos componiendo, los productores están haciendo pop para que de repente se desate una fiebre de coreografía que pueda ser replicada en la Polinesia. Y hacia ahí estamos yendo. Entonces, es un terreno que productores como Francisco de repente están tanteando de la manera en que él lo ha explicado. Es interesante, es interesante. Para cerrar, lo que Francisco decía, antes una canción de pop era cuánto podías decir en 3 minutos. Después pasamos a ver, por la facilidad que es cambiar la canción en Spotify, cuánto puedes decir en 2 minutos. Ahora con la dictadura de TikTok, es cuánto puedes decir en 15 segundos. ¿Cuántos hooks puedes meter en 15 segundos? Creo que eso se está reduciendo un poco el pop. ¿Y de dónde provienen esos hooks? Vaya uno a saber. Lo que funcione, funcionará. Maravilloso. Además, creo que también has respondido a lo que plantea aquí Ana Guarderas, que te lo pregunta a ti, Francisco, dice, para Francisco Melgar, como crítico musical, ¿crees que existe una variante al momento de hablar sobre un disco de una banda de pop peruana y una extranjera en sentido de cómo se cataloga el pop latinoamericano y el pop anglo? Sí, creo que la distinción debe hacerse, ¿no? Así como Juan Pablo González ya hace unos 20 años en un congreso de musicólogos en Argentina, este, estableció la terminología de música popular urbana latinoamericana para diferenciarla de la popular music anglo. Creo que también deberíamos hablar de pop latinoamericano para diferenciarlo de la pop music anglo. Y en el pop latinoamericano, en toda su historia, porque podríamos hacer ahora una historia del pop latinoamericano, creo que empieza el pop moderno al menos con la nueva ola. Creo que ahí empieza el pop latinoamericano moderno, con la nueva ola. Y después podríamos ir viendo Claro, qué géneros van apareciendo. con una nueva ola que intenta copiar en versión en español a bandas inglesas como los propios Beatles. Sí, pero está creando un mercado en español. Sí, claro, un mercado en español, y a partir también de ciertos elementos medios neutros, ¿no? O sea, no es la imagen del rockero rockero, aunque Enrique Guzmán sí andaba con chamarras de cuero y César Cosa también, ¿no? Y popotitos y todo este asunto. Pero en el caso peruano, inclusive, muchos de estos músicos de nueva ola también articulaban con música tropicales. Es una cosa bien interesante el caso Y peruano, ese ¿no? es un Claro, elemento netamente latinoamericano. Sí, ese multitasking, diríamos de una manera, ¿no? Con la chicha, pero sobre todo con las músicas tropicales, ¿no? la chicha gótica. La chicha gótica, man, ya, qué Claro, paja. sí, sí, sí. Interesante. Acá hay una pregunta más que no quiero dejar pasar de Hugo Leva, ¿no?
Dice, quería volver al punto que hablaron sobre la importancia de diferenciar música popular y música pop en el siglo XX peruano. Creo que el pop peruano de entonces, que no fue solo rock, queriendo o no, creó en su momento moda, bailes, producción musical, club de fans y hasta ropa. En cambio, hay otra música que no llega a este punto. Creo que personalmente es importante diferenciarlos porque el pop trasciende la historia en general. Yo creo, atisbando a una respuesta a lo que plantea Hugo, es que las músicas han ido creando escenas que tienen que ver con formas distintas de conexión, de intercambio cultural, de intercambio de elementos, de ropa, creación de ropas para jugar, para identificarse con eso que decimos que consumimos. Si no, cuando vamos al Parque Castilla aquí y la gente que está ensayando K-pop, que sigue siendo de hace tiempo que están ahí, ¿no? Y esto me llama la atención porque de una otra manera, por ejemplo, veo en el centro de Lima, frente al Palacio de Justicia, en el parquecito que está frente al Sheraton, como los fines de semana una enorme cantidad de gente también se junta para bailar, por ejemplo, Wailers. ¿Estamos? Y claro, es este asunto que tiene que ver con, con qué me identifico y cómo creo comunidades para compartir estas experiencias. Y de pronto los pasos de baile también comienzan a resignificarse porque de pronto asistimos a distintos tipos de Wailers, desde el rural, el Wailers moderno en su momento, y ahora tenemos un tipo de Wailers que se mezcla de pronto más con la cumbia, con la chicha a nivel sonoro. Entonces, las músicas van creando estas comunidades, estas escenas, en otros casos nichos más pequeños. Pero es bien interesante porque eso es inevitable y es algo que se da casi en todas las músicas. La forma en que las personas que las consumen y que se identifican inclusive con lo que estas canciones dicen o con lo que estos estilos eh, identifican o con los que se identifican ideológicamente, yo me estoy sumando a eso, ¿no? Yo recuerdo mucho la movida subte de los noventas, ¿no? Todo este asunto de Girón Quilca, ¿no? Y todo este circuito que calculo todos hemos pasado, por lo menos los que venimos de esa generación, en algún momento, ¿no? El Averno, o ir a comprar disco, o lo mismo Barranco en la noche en un momento cuando se tocaba muchas bandas de rock al comienzo de los 2000 o finales de los 90 también, ¿no? Entonces es muy interesante porque de una u otra manera van creando como comunidades que se identifican con estas músicas. ¿Qué piensan ustedes? Pucha, la pregunta de Hugo es súper compleja y provoca un debate profundo porque yo no estoy seguro de si el rock and roll era pop o no. De que era música popular, sin duda, porque el rock llegó, tuvo un alcance masivo, tuvo un alcance mediatizado, era música moderna, eh, era la música más vendida de su momento, la música que más se pasaba en las radios en su momento. Entonces, de que era música popular, popular music, como dicen los gringos, lo era. Eh, pero tengo mis dudas. Una duda se basa en que los primeros discos de rock and roll fueron grabados casi sin que se sienta la mano del productor y casi con total libertad artística de sus músicos. O sea, a pesar de que Sam Phillips en los estudios Sun puso una Echo Box para que la voz de Elvis sonara como una especie de reverb primitivo, a lo que escuchamos es a la versión sin ataduras de Elvis grabando. Lo mismo con Chuck Berry, lo mismo con Little Richard, ¿no? Pero cuando la industria americana dice, ok, tengo estos patas que están haciendo una versión vernácula eh, de una mezcla de country con rhythm and blues y que está haciendo un éxito, bueno, entonces yo voy a crear desde la industria, ok, voy a crear desde la industria algunos artistas blancos, más inofensivos, sin tanta connotación racial y sexual, para que lleguen a la mayor cantidad de la clase media blanca americana posible. Y ahí salen Pat Boone, Polanca, etcétera. Eso definitivamente es pop, porque le están diciendo a Polanca,
joven, cante esta canción con estos arreglos y se va a vestir así. Creo que eso no le dijeron ni a Chuck Berry ni a Little Richard. Entonces, si vamos a hablar de pop como una música esencialmente comercial, maquinada por un productor y por la industria, Pat Boone, Polanca y todos los teen idols de los 50 son pop, y Little Richard, Chuck Berry serían música popular. Porque estamos haciendo desde el principio esta distinción. Música popular suena en las radios, se venden muchos discos, pero el pop está mediatizado por la industria y el productor para alcanzar a la mayor cantidad de adolescentes posible, para decirlo de alguna forma. No sé si eso responde a tu pregunta, Hugo. Sé que, no sé si quiere intervenir, Hugo, si puede. Dice que muy bien, que gracias. Bien, además ya el tiempo es un poco tirano. Este, y así siendo un poco el cierre, bueno, quería agradecer a los dos Franciscos, grandes amigos míos, a Francisco Murias y a Francisco Melgar, por este espacio. Además, es un espacio maravilloso de diálogo, de conocimiento, y además de que nos permite entender cómo la musicología permite toda una comprensión bien interesante, ¿no? Y transversal de muchas músicas, pero también cómo ellas, cómo otra vez, porque de hecho, una cosa que me parece maravilloso de la producción musical de cualquier música, es que siempre responden a una suerte de estudios etnográficos. Siempre preguntamos qué está consumiendo tal o cual sociedad, tal o cual mercado, tal o cual espacio. Y eso es bien interesante, porque no solamente te dicen qué están consumiendo o qué quisieran consumir, sino también te ofrecen otro tipo de datas, ¿no? Con qué se identifican, con qué cosas. Y eso siempre revierte información etnográfica valiosa que para el musicólogo es carnecita, pues, ¿no? O sea, te permite también una comprensión maravillosa de la sociedad, del contexto. Y de hecho son las cosas y los tópicos que desde la musicología nos interesan y mucho, porque nos muestra cómo pues, la musicología interactúa con otras áreas de la música, de las músicas comerciales populares, si queríamos llamarlas, también con los folclores o con todas estas cosas que ocurren también en otras músicas o con músicas del pasado. Entonces eso me parece una cosa interesante, es una de las cosas que queríamos abrir en esta conversación, queríamos mostrar, porque además podríamos tomarnos muchas horas y seguir aquí en esta dinámica, porque además son temas muy apasionantes. Sin embargo, toca cerrar. Quiero comentar que estamos próximos a un proceso de admisión ahora en julio, ¿no? Y estamos abiertos para cualquier consulta, cualquier interés, interesado, interesada que quiera hacer los estudios de maestría con nosotros.